Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Ya aquí en Madrid de nuevo, por supuesto, después de estar en Sevilla comentando esta final de Copa del Rey espectacular. Tenéis el vídeo postpartido desde el estadio, tenéis el resumen de casi 10 minutos con todas las imágenes del partido. En otro vídeo tenéis las notas del Real Madrid, tenéis las notas del campeón Barça y vamos a hacer este vídeo para cerrar lo que fue esta final de Copa, la verdad que tremenda, espectacular, con el análisis Wisecout con bastantes aspectos del partido. Este es el momento decisivo del gol de Jules Koundé. Vamos a analizar el porqué del gol de Koundé, el error de Brahim, todo eso lo vamos a analizar. Y vamos a analizar una cosa que me parece muy importante y muchos habéis comentado en los comentarios del resto de vídeos, que es el primer tiempo sensacional de este hombre, de Pedri, con golazo incluido. Y también por qué el Madrid mejoró tanto en la segunda parte. Porque el Madrid, de una forma un tanto suicida, pero muy valiente desde luego, emparejó el partido, le dio la vuelta al partido y estuvo muy cerca de ganar, aunque al final el Barça, aquí vemos cómo levanta la copa Araujo y Ter Stegen, que por cierto, dentro de poco seguramente volverá a la portería, aunque hizo un gran partido Szczęsny, a pesar de ese gol que creo que es parable, pero me parece que hizo un muy buen partido Szczęsny, pero lógicamente dentro de poco tendremos otra vez en la portería a Ter Stegen. Vamos a ver lo de Ferran, todo con informe Wisecout, vamos a ver el partido de Ferran y vamos a analizar también, por supuesto, lo de Lamine Yamal, lo de Koundé y muchas más cosas porque hay mucho que analizar. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Esta es la imagen de la desolación del Real Madrid, esta imagen de la derrota con Asensio, aquí vemos, a Tchouaméni, que acabó jugando como central, al gran Luka Modric, que a lo mejor ha jugado su última final con el Real Madrid. Tiene pinta de que ha jugado su última final con el Real Madrid. Pero el Madrid, verdad que en la segunda parte mejoró mucho. En el primer tiempo, a mí el Real Madrid no me gustó nada. Aquí tenemos el tanto de Pedri. Vamos a ver algunos aspectos del primer tiempo. El Madrid, el primer tiempo, salió a replegar, pero sin la más mínima intensidad. Es decir, simplemente a esperar que el Barça atacara, que el Barça llegara con bastante facilidad, y eso lógicamente facilitó muchísimo el juego, entre otros de Pedri, que para jugar entre líneas es un espectáculo. Aquí tenemos, estos son los primeros minutos de partido, fijaos, un Real Madrid replegadito atrás, con Pedri manejando el partido, bueno, aquí tenemos a todos los jugadores del Madrid, con Ferran Torres, con Rafinha tirando un desmarque, que se pasó todo el partido intentándolo, igual que Dani Olmo, aunque no estuvo bien Dani Olmo, con Gerard Martín por la izquierda, que se posicionaba prácticamente como extremo, realmente. Aquí tenemos otra jugada más. Los primeros minutos, yo creo que aproximadamente, son los primeros 5 minutos, aproximadamente, bueno, todo el primer tiempo prácticamente fue esto. Fue un Barça dominando con mucha claridad ante un Madrid temeroso, empequeñecido y muy atrás. Me sorprendió mucho la posición, aquí la tenemos, de Dani Ceballos, por la izquierda. Este fue el centro del campo del Madrid. Rodrigo, que jugó muy mal en esa labor de defender, pero estuvo muy poco agresivo. Tchouaméni, Bellingham y Dani Ceballos. Vemos a Valverde salir un poquito, tenemos aquí a Vinicius y luego Pedri manejando el partido a su antojo. Pero es que además, lógicamente, Pedri hartándose a meter balones en profundidad y siendo verdaderamente el auténtico dueño del partido y dueño del centro del campo del Barça. El Madrid prácticamente es que no salía a presionar. Fijaos esta jugada, ya minuto 35, ya perdiendo el Real Madrid 1-0. Pero aquí vemos, están presionando con la mirada. Está Vinicius solo, Rodrigo, por supuesto, muy atrás, muy posicionadito atrás. Esto no sirve para nada ante un equipo como el Barça. Bellingham un poquito más cerca de Jong, pero fijaos dónde está Dani Ceballos. Ahora vais a ver la diferencia con la segunda parte. Claro, todo esto nos hace ver que si vemos las posiciones medias de los dos equipos, tanto de Real Madrid como de Barça, pues vais a ver la diferencia abismal en las posiciones medias de los dos. Aquí lo tengo ya, fijaos, posiciones medias de los dos equipos. Fijaos, la del Barça, instalado en el campo rival, esto es la posición media de todo el partido, y la del Real Madrid, que solo tuvo un poquito a Rodrigo y a Vinicius un poquito más arriba. Luego ya cuando entró Kylian Mbappé, en la segunda parte cambia completamente la historia, y ahora vamos a ver el porqué, y lo vamos a ver claramente. Entonces, en el primer tiempo el Madrid, lógicamente, fue muy superior, y el Madrid tuvo un dominio aplastante del juego. Y eso al final acabó en el tanto de Pedri, en este gol de Pedri que jugó, ya digo, no digo a placer porque no es así, pero claro, si tú a Pedri le dejas pensar con la pelota cuando recibe, no le presionas y no le aprietas, pues a partir de ahí prácticamente estás perdido porque Pedri empieza a sacar todo lo que tiene, apareció en todas las zonas del campo e hizo mucho daño. Y además, por si fuera poco, en un error muy grave de Ceballos, y lo vamos a ver el porqué, hace ese gran gol Pedri. Claro, lógicamente, aquí, esta es la jugada.
Aquí veis a Ceballos ya dentro del área, pero Ceballos tenía que haber salido, porque Ceballos llega prácticamente cuando Pedri ya va a disparar. Aquí está el pase de Lamine Yamal hacia atrás, aquí lo veis, y aquí llega Pedri completamente solo, fijaos. Luego hay que pegarle como le pega a Pedri, pero claro, un jugador del nivel de Pedri... Esta es una línea, que esta es la línea que traza el propio Ceballos, y esta es la línea que debió trazar, porque venía desde esta posición Ceballos. Tiene que llegar hacia adentro, tiene que intentar obstaculizar a Pedri, porque el Madrid había replegado mucho, porque le habían encontrado al espacio la pelota a Lamine Yamal, que luego la sabe aguantar muy bien. ¿Cómo acabó la historia? Pues ya la sabéis, con el golazo de Pedri a la escuadra, imposible para Thibaut Courtois. ¿Por qué cambia tanto en la segunda parte? Porque en la segunda parte el Barça sigue presionando, aquí lo vemos, esto es una jugada en la segunda partida, minuto 52, fijaos dónde está Pau Cubarsí, aquí lo vemos en la esquina justo, ahí lo veis, en la esquina Pau Cubarsí, y hasta aquí llega Jules Koundé, que hizo un partido fantástico, luego marcó el gol, luego vamos a analizar el gol, hasta aquí llega Jules Koundé, va a obligar a jugar el largo a Fran García, por supuesto, Lamine Yamal está esperando, pero fijaos hasta dónde llega el lateral, esto es la presión agresiva que tiene que hacer un equipo grande, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hizo el Real Madrid, que emparejó hombre a hombre, y vais a ver cómo, por ejemplo, ¿habéis visto esto de Jules Koundé? Aquí tenéis en Fede Valverde. Esto ya en la segunda parte. Nada más hacer el cambio, nada más salirse Lucas Vázquez del campo, entrar Fede Valverde, había entrado Arda Güler, había entrado Modric, y el Madrid cambia completamente, drásticamente. Empieza a apretar, empieza a presionar de verdad. Mbappé ya estaba, que entró de inicio en la segunda parte, pero fijaos dónde llega Fede Valverde, a presionar la salida del Barça. Aquí está Pau Cubarsí. ¿Dónde está Güler? ¿Dónde está Modric? Lógicamente, Cubarsí es que no le puede dar la pelota a Pedri, porque claro, por muy bueno que es Pedri, con Modric delante y con Bellingham llegando, con Tchouaméni muy pendiente de Dani Olmo, es un riesgo excesivamente grande. Y esto obligó al Barça a jugar permanentemente en largo. Vamos a ver algún ejemplo más. Es que ahí podríamos hacer muchos más. Por ejemplo, esto fue gran parte de la segunda parte. Y el Madrid le da la vuelta al partido y le da la vuelta con justicia, porque el Barça sufre mucho. El Madrid... Este emparejamiento, que es un esquema suicida, porque es verdad que el Barça tuvo dos clarísimas de Rafinha para cerrar el partido, era tirar, yo lo dije en la transmisión de Movistar, de donde he sacado estas imágenes, por cierto. Esto es tirar una moneda, cara o cruz. El Madrid tenía el partido perdido y estuvo a punto de salirle cara. Es una moneda y te la juegas contra el Barça, que tuvo 2 o 3 salidas muy buenas. Pero aquí está, Mbappé, Vinicius, sobre todo. Vinicius ya ha apretado a Koundé, lo que pasa es que Koundé le ha dado el pase hacia Lamine Yamal, pero fijaos dónde llega Fran García. Esto es lo que tienen que hacer los laterales, este emparejamiento. Ya digo, es suicida, pues sí es suicida, pero otra jugada más. Aquí tenéis Arda Güler, fijaos dónde está Arda Güler, prácticamente en el pico, ¿no?, del área, de la línea de fondo, con Cubarsí. Fíjate dónde está Íñigo ya. Han obligado al Barça a llegar hasta ahí. Bellingham ya está llegando a la presión. Valverde... Vamos a verlo aquí, que me había ido. Valverde desde atrás también está llegando ya a la presión. Aquí lo tenéis. Luka Modric está muy pendiente. Hasta aquí tiene que llegar Pedri a intentar recibir una pelota. Si tú le recuperas una pelota a Pedri en esta posición, no tiene nada que ver. El Madrid mejoró mucho en la segunda parte. Mucho en la segunda parte y complicó mucho el partido al Barça, lógicamente. Esa es la auténtica realidad. Luego el partido terminó como terminó porque el Madrid... Al final, en esa prórroga donde volvió a ser el Barça superior, con un gran trabajo físico, al final el Madrid cometió un error muy grave cuando ya estaba muy cerca de los penaltis. Yo vuelvo a decir, para mí el Barça fue justo ganador. Para mí el Barça fue justo ganador. Fue muy superior la primera parte y la prórroga fue superior. Pero en la segunda parte el Madrid fue superior porque el Madrid se atrevió. Se estarán preguntando por qué no hace esto en más partidos. ¿Por qué lo puede hacer en este partido y no lo hace en más partidos? Porque no está dispuesto Ancelotti a jugar a tumba abierta los partidos. Pues es así, porque yo creo que esa es una de las claves. Aquí tenemos el gol de Jules Koundé que decidió el partido. Antes de ver exactamente por qué es un error de Brahim el gol de Jules Koundé, por qué es un error grave de Brahim, antes de eso quiero que veamos algunos aspectos de algunos jugadores. Bueno, primero lo de la circulación de balón, más en general. Esta es la del Barça, fijaos la del Barça, la circulación de balón, aquí la tenemos, fijaos. Pedri, por supuesto, el jugador que más aparece, Gerard Martín muy arriba y el equipo, lógicamente, circulando bastante en 3/4 de campo. En cambio, el Real Madrid, circulaciones, mucha menos circulación de pases y bastante más en su campo. Es decir, el Madrid apretó en algunos momentos, pero en cuanto a la circulación de balón, a la posesión de balón, a ser dominador del partido con la pelota, el Barça fue bastante superior. Esa es la verdad, fue bastante superior. Y esto lo va a demostrar, entre otras cosas, fijaos, la posesión de balón. Aquí la tenemos por tramos de partido, que esto es importante. Por tramos de partido, aquí lo tenéis. El Barça, ¿veis? Línea negra, línea morada del Barça, línea negra del Real Madrid. El Barça
tuvo mucho más la pelota durante prácticamente todo el partido. Hay el Madrid en un momento entre el minuto 30 y el 45 que puede emparejar un poquito, pero el Barça tuvo más la pelota, tuvo más precisión en los pases, el Barça fue superior. El Madrid a mí me dio la sensación durante el partido, amigos de Mundo Maldini, de que el Madrid podía ganar porque podía obligar al Barça a cometer errores, pero que las virtudes reales con la pelota eran del Barça. Esa es la sensación que me dio durante todo el partido. Y luego la intensidad del pressing, el gran problema que tiene el Real Madrid, que lo he dicho muchas veces. Fijaos la intensidad del PPDA famosa, la intensidad del pressing, que siempre ya no hace falta que lo explique, lo comentamos mucho aquí, los que seáis mundo maldinianos, que ayer, por cierto, muchos en el estadio me lo dijeron, claramente, ya sabéis lo que es esto. Fijaos, esta línea permanente con un porcentaje muy bajo entre el 0 y el 10 es la del Barça. El Barça presionó mucho mejor que el Madrid, que es verdad que en la segunda parte, fijaos cómo en la segunda parte los dos equipos presionan muy bien. Fijaos la gran diferencia. El Madrid empieza sin presionar, empieza replegadísimo hasta el minuto 30 prácticamente nada, luego vuelve a bajar un poquito y en la segunda parte se va arriba, como os he enseñado, y fijaos, en la segunda parte es presión contra presión, un partido que puede pasar cualquier cosa, un partido a tumba abierta de los dos, con espacio por los dos lados, espectacular, suicida por parte del Madrid, pero no le quedaba otra, suicida porque no lo sabe hacer bien, y el Barça al final acabó sacando tajada, pero aquí tenemos la presión alta de los dos, espectacular, esto es muy difícil de ver, ¿eh? Espectacular en la segunda parte de los dos. Quiero que veamos alguna cosita, lo de Jules Koundé, seguro que estáis esperando, 98 acciones, lógicamente que hay una prórroga, son 120 minutos, eso hay que tenerlo en cuenta, pero 98 acciones es una barbaridad siendo un lateral derecho, 94% de pases, y al final 3 tiros, 2 entre los 3 palos, uno, por supuesto, el gol del triunfo, que tiene mucho que ver con un error también de Brahim, un error de concepto, un error de despiste, probablemente, de Brahim. Vamos a ver la jugada, que la tengo aquí preparada para vosotros. La jugada la tenéis todos en la cabeza, así que no hace falta. Pero aquí veis he parado la imagen. El pase es de Modric hacia Brahim. En vez de Brahim ir a por la pelota, espera que le llegue el balón. Error gravísimo. Brahim espera que le llegue el balón. Y claro, en la espera en que le llegue el balón, en esta fracción de segundo, aparece Jules Koundé, le trinca la pelota y ya sabéis cómo acabó la historia. Lógicamente, pilla al Madrid saliendo. Y cuando está saliendo, por ejemplo, aquí Jude Bellingham, estos 3 jugadores en el área no esperan, lógicamente, lo que puede pasar, y cuando quieren intentar interceptar el disparo ya es tarde. Koundé llega y ya lo habéis visto, desde prácticamente el borde del área saca un disparo pegado al palo ante el que no puede hacer nada Thibaut Courtois, que no pudo hacer nada. Sí en el segundo gol, pero no en el primero y en el tercero. Por ver algún detalle más, quiero que veáis ese concepto que yo os decía del Real Madrid, de por qué... Pues lo que os he enseñado, que en la segunda parte cambia completamente el Real Madrid y bueno, vais a verlo, lo vais a ver en todos los jugadores. Fijaos en Tchouaméni, cómo la diferencia que hay en Tchouaméni, que es absolutamente espectacular. Vamos a ver que se me ha ido. Aquí está Ceballos, no, vamos a ver Tchouaméni, se me ha ido, no pasa nada. Lo recupero rápidamente. Aquí lo tenemos, Tchouaméni, fijaos. Sobre todo las acciones en el campo. La primera parte de Tchouaméni, medio centro defensivo puro. La segunda parte, fijaos, las acciones en el campo rival de Tchouaméni. En la primera parte 2, en la segunda parte muchísimas. Y eso acabó jugando de central. O sea, aquí se ve claramente la disposición del Madrid en la segunda parte. Pero esto pasa con cualquiera. Fijaos lo de Jude Bellingham. Fijaos la diferencia. Jude Bellingham, 92 acciones. Fijaos la primera parte de Jude Bellingham, donde hace las acciones. Prácticamente todas, casi en 3/4 de campo, en el campo del Madrid, es decir, cerca del área del Madrid, y en la segunda parte donde las hace. La diferencia es abismal. El Madrid en la segunda parte, con ese riesgo que asumió, pues fue tremendo. Vinicius, absolutamente desaparecido en el partido. Intentó 7 regates, le salieron 3, pero fijaos, disparó 4 veces sin demasiado éxito, pero fijaos la cantidad de acciones que pierde Vinicius. Muy poco para lo que necesitaba el Madrid de Vinicius. En fin, son algunos conceptos que os he querido enseñar del partido. Hay muchos más, no quiero hacer un vídeo de 1 hora. Muchos querríais que lo hiciera, pero creedme que no voy a hacer un vídeo de 1 hora. Y seguimos aquí en vuestro canal. A partir de mañana nos centramos en la Liga de Campeones. Voy a estar el miércoles, mientras vemos aquí la celebración del Barça, voy a estar el miércoles en Barcelona para comentar el Barça-Inter en Movistar. El martes comento en COPE el Arsenal-Paris Saint-Germain. Ni que decir tiene que vais a tener previas de los 2 partidos, postpartidos de los 2 partidos, desde el estadio de Barcelona, también en el postpartido del Arsenal, notas, 11 mezclados, y tengo una sorpresa para mañana que os va a gustar, antes de los pronósticos de la Champions. Un abrazo, chao.